Voy a dejar el tema del Partido de la Liberación Dominicana y el buen amigo Johnny Pujols, que yo creo que está haciendo un esfuerzo tremendo por, sobre todo a partir del debate público, pues proponer la marca de su partido. Y quería señalar... La tiene difícil, Johnny. Sí, no, es que no hay, olvídate, no hay, sobre todo en las circunstancias de la política que varían, salida, entrada del poder, retos fáciles cuando de esto se trata. Pero señores, el tema de la evaluación docente aquí ha sido un debate muchas veces. Sobre todo por el criterio de una parte importante de un elemento clave en la educación como es el profesorado y el gremio que lo dirige, de entender que su rol gremialista es defender la idea de que nadie puede ser quemado, de que nadie puede ser rechazado a través de una evaluación de rendimiento y de que lograr incluso que se bajen los requerimientos, las exigencias a este cuerpo, de que esto aparentemente sería alguna especie, no sé si de logro gremial, y la verdad es que a muchos de nosotros nos indignan estas cosas porque nos parecen un culto a la mediocridad y a bajar el listón de lo que verdaderamente tenemos que exigir en nuestro país. Sale la información de que la evaluación docente, pues los profesores que se quemen serán sacados de las aulas. Yo estaba buscando a ver si la declaración había sido así de cruda, porque ni una cosa ni la otra. Yo creo que los dos extremos en este debate o en estas propuestas son altamente dañinos. No me gusta y soy crítico y lo voy a hacer, independientemente del debate sobre la cultura de la protesta y del ADP y de la cultura política gremial que hay en el país. A mí no me parece que le convenga a la educación dominicana la propuesta, al menos si es tan tajante como suena, como dice, hay que sacarlos. No, a los profesores dominicanos hay que acompañarlos, evaluarlos y capacitarlos. El profesorado dominicano es a su vez un producto de la educación que ellos mismos recibieron y de la formación que luego recibieron, que les permitió llenar los requisitos para estar ahí en esas posiciones. A los profesores dominicanos hay ciertamente que medirle su rendimiento, y en eso estoy de acuerdo, a ellos y a los médicos y a todo el mundo, porque todo el que recibe un peso del Estado, igual que si lo recibiera de un banco privado, tendría que cumplir unas normas, ponchar, llegar temprano, generar unos rendimientos, merecerse tal vez unas bonificaciones si esos rendimientos son buenos, ¿por qué no? Y ser evaluado, y si su evaluación es pobre, entonces responder a esa pobreza del resultado, en la inmensa mayoría de los casos con un acompañamiento. Hay que poner un poco de contexto. Ya encontré, lo que pasa que usted sabe que se titula. Es Eduardo Hidalgo que lo dice. El mínimo para aprobar la evaluación de desempeño docente será 65 puntos. No, y si él sigue su trabajo va a ser 50 el año que viene. Recordar que esa aprobación te da de una vez derecho a recibir incentivos. O sea, para ellos 65 es pasar. Sí. Entonces dice, quienes no alcancen la calificación 69 saca el estudiante y se quema. Quienes no alcancen la calificación mínima deberán asistir a capacitaciones, serán reevaluados al año siguiente. Ese fue el acuerdo. En caso de volver a reprobar, serán removidos del aula y reasignados a tareas administrativas como funciones biblioteca o coordinación. No es sacado. No. O sea, al final... Hay que matar a uno. El titular es todo lo contrario. Lo que está diciendo el presidente de la ADP, que el que no alcance, que el que alcance 65 le van a dar un premio, un incentivo. Para empezar, sí, 65. Los que no alcancen 65, entonces lo van a reevaluar el año que viene. Si o sea, lo van a dejar ahí. Mientras estén ahí. Y a ponerlo a estudiar. Entonces, si vuelve y se quema, saca menos de 65 bibliotecarios, y hay que buscarle, hay que crearle un puesto, aunque haya biblioteca o no. Ya ustedes saben, es todo lo contrario. Esto es una vergüenza que sigan en lo mismo, 65 puntos y a darle un premio. Qué chulería. ¿Sabes que estaba buscando los objetivos educativos que se establecieron en la Estrategia Nacional de Desarrollo, junto con el Pacto Nacional para la Reforma de la Educación 2014-2030 y los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente, pero también la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño, que se creó mediante orden departamental 1422, y la Ley General de Educación, el reglamento del Estatuto Docente y otras normativas. Escuchemos lo que establece con el objetivo de esta evaluación de desempeño: identificar las áreas
de mejora profesionales, ascender dentro del escalafón de la carrera docente y mejorar su práctica pedagógica. No seguimos leyendo por cuestiones de tiempo, pero cuando dice que el objetivo, que independientemente, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica de las evaluaciones es mejorar la práctica docente. Sin embargo, en la práctica, por esto no lo pueden sacar. Sin embargo, en la práctica, simplemente ver cuáles son las debilidades para en base sin embargo, a en la práctica, entonces, uno no es poder determinar. Uno no es lo que uno dice. Hay un acuerdo firmado. Uno no es lo que uno dice, uno es lo que uno hace. Y obviamente la ley ya le bajaron, puede decir misa de 70 a 65. Cuando tú estás en una universidad, y voy a poner un ejemplo que conoce muy bien Julieta, y a ti te dicen que si tú bajas de 3 puntos, tú te apruebas académica de inmediato. Y te dicen al trimestre, pues era trimestre allá. Tú lo guardas. En la colmena. No se lo dice al papá. Sí, pero el papá, por lo menos el mío, iba allá y miraba el mural y decía, ¿por qué nada más son 2 materias? Porque estoy a prueba académica, ya tú sabes. Entonces, tú no podías al trimestre siguiente elegir los 21, 23 créditos. No, tú tenías que elegir solo 2 materias. Así y cuando tu papá veía, por lo menos en el caso del mío, si veía una cosa como esa, tú tenías que dar explicaciones en latín para que él entendiera. Y tú justificar por qué caíste en eso y recuperar la posibilidad luego del siguiente trimestre, elegir 4 materias y cuando volviera, tenía que elegir hasta una electiva para decir, ok, voy con 5. No, y recordar que no hay fecha para esa evaluación docente porque la ADP dice que no se ha puesto de acuerdo con porque es un acuerdo también. O sea, que aparte de todo, aparte del acuerdo es lo que dice la ADP que se va a hacer, pero la evaluación docente que era bianual no está parada. ¿Y en base a cuánto va a pasar un docente? 65. Los estudiantes se queman con 69. 65. Ellos pasan con 65 y tienen incentivo. Y la verdad que eso que le dejó. Culto a la mediocridad. Eso que le dejó el ex ministro al nuevo. De verdad que tremenda. Sí, pero va más atrás. El que es en la gestión de Fulcal que se quita la formación por excelencia y las dos ordenanzas que había pasado. Pero desde que llegó este gobierno, vamos a decir. Así y ahí para allá levantado cero compromiso con la calidad y Franklin, ¿cómo llama? Franklin García Fermín. Ya, ahí vamos a seguir estudiando normal. Miren, como se estaba haciendo. Cuando yo era estudiante de la UAS a principios de los 80, habían 2 escuelas de la UAS que estaban vacías, que era la escuela de los profesores y la escuela de la agronomía. Magisterio y agronomía. Vacía. Y veterinaria, nadie quería estudiar eso. ¿Pero por qué? Pagaban poco. Porque no pagaban bien. Después que comenzaron a pagar mejor, la salida más fácil de cualquier bachiller, y no bachiller, porque desde segundo grado yo lo sé, yo tengo una familia de maestros, mi familia casi todas son maestros. Desde el segundo del bachillerato, que tú lo probabas, te ibas a San Juan de la Maguana a estudiar en la escuela Laurania Montaz. Y de ahí salía siendo bachiller y técnico profesor. Para una escuela, te nombraban. No había que buscar muchas cosas. ¿Y cuál es la calidad académica de las personas que estudian magisterio? Pero ¿Tú has visto los hijos de los ricos, de las personas encumbradas de este país estudiando magisterio, pagando maestrías fuera de este país? Pero oye, eso no tiene que ver con la calidad. Claro, ahora hay que atraer. Por donde yo voy. Lo que pasa es que hay que atraer. Era una manera. Cuando tú vienes con vacíos. Bien, pero déjame terminar. Mira. Para eso la capacitación. Óyeme, debería ir en esa. Pero porque yo estoy citando estos casos, porque el magisterio de alguna forma se convirtió en una manera como de conseguir un trabajo, de tener un empleo. Engánchate ahí de los policías y los militares. De tener un empleo, más que una vocación de servicio y más que una preparación. Exacto. O sea, y se convirtió en eso, y mucha gente se fue al magisterio, inclusive los políticos lo nombraban. Tú eres bachiller, ya tú vas a ser maestro. A lo que hay que agregar un asunto, Fernando. Y te nombraban de maestro, bachiller. Hay un asunto, Fernando, que es terrible. En ese tiempo. El país subió felizmente se incrementó el salario del profesor, lo cual es bueno. Sí. Tenemos años donde las conquistas. Y abrió las apetencias. Sin embargo, y las apetencias, yo no tengo problema con las apetencias. Yo tengo problema con las ambiciones pero naturales. Tiene mucho que ver con la calidad. El problema está claramente en que mientras elevamos esos salarios y elevamos y subimos las apetencias, lo cual no tiene, insisto, nada de malo, no logramos tener un filtro a su vez
lo suficientemente exigente. Otros países que también hicieron lo mismo, es decir, que le generaron buenos pagos a los profesores, elevaron también las condiciones de exigencia. Se suponía que debía ir de la mano. En el pacto educativo se decidieron varias medidas que se iban cumpliendo, entre ellos la ordenanza 0915, que era otro tipo de formación para los profesores, y 2 pruebas, una prueba normal, que la tengo por ahí, que es la prueba POMA, y una prueba especializada que debía medir no solamente vocación, formación y demás. Cuando llegó esta administración, quitaron esa parte. De hecho, se han graduado una cantidad de gente bajo aquel sistema de educación, formación para la excelencia, y el Ministerio de Educación no le garantizó, como fue el acuerdo, puestos en las aulas, que por eso hay varias demandas, varias acciones, porque se está llamando a otro concurso cuando hay un banco de elegibles, que así se llama. Aunque hay que decir, Susana, que aunque hay que decir, y lo digo porque en años recientes, sobre todo en el colegio que había estado mi hijo en la zona oriental, vi profesores salir del sector privado cuando eran electos en esos concursos. Así fue. Y estaban también en su lista de elegibles. Es decir, también hay que decirlo. Hay gente que ha hecho su tarea, ¿no? Su ruta formal hacia llegar. El compromiso era, tú te formas bajo estos estándares más rigurosos y yo te voy a garantizar los puestos. Pero pues no se le dieron puestos. No, hay una enorme cantidad de profesores que tienen más de una maestría, que se empeñaron en estudiar, que probablemente hayan aprendido. Están en el banco de los elegibles. ¿Y saben qué? Se queman en el proceso de evaluación. Bueno, muchos profesores incluso han hecho. ¿Eso habla mal de las maestrías? ¿O habla mal de la evaluación? Una de dos. Oye, pero una de dos, pero no las dos. Vamos con la llamada. Es la verdad. Vamos con las llamadas, Fernando. Yo no sé cómo Eduardo Hidalgo no ha pedido que se implemente el sistema GED para los maestros. El GED es un sistema en Estados Unidos que cuando ya tú no te puedes graduar de bachiller de ninguna manera, te ponen de maestro. Entonces te dan un examencito que autoriza el Estado, un examencito para que tú llenes eso, y entonces te dan un certificado para que tú puedas seguir por ahí para adelante. Exacto. Entonces, parece que él quiere que aquí simplemente. No, él va a llegar ahí. Él va a llegar. Se va. Si ya le aprueban el 65, después le aprueban el 60. Van a hacer por juramento. Después van a hacer por juramento nada más.